RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR al embajador Gustavo Adriancén. Él es el representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Embajador Adriancén, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, como siempre. Siempre es un gusto saludarte a ti, Pepe, y a tus radio oyentes a nivel nacional. Estoy a sus órdenes. Me gustaría conocer una apreciación suya como representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos. En su momento usted ha sido ministro de Justicia y también ha sido procurador del Estado, ¿no? Sobre este reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sobre la situación en el Perú, sobre los hechos que se registraron entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Un primer punto de vista, usted es además jurista, especialista en Derecho Procesal Penal, entonces nos puede dar una luz sobre este informe, por favor. Pepe, este informe se produce en el marco de dos invitaciones que el gobierno del Perú le hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que pueda observar y acompañar al país como consecuencia de los lamentables sucesos de violencia que se produjeron en diciembre del 22 y en enero del 23. Cierto, ambos sucesos producidos además después de el quiebre constitucional, como lo llama la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el golpe de Estado que perpetró Castillo. Como consecuencia de estas dos visitas que hizo la Comisión Interamericana, primero una visita técnica de la Secretaría Ejecutiva y segundo una visita ya de los relatores del país, es decir, del relator Estuardo Ralón y del comisionado Joel Hernández. Como consecuencia de estas visitas, la comisión envió en primer término al Perú un proyecto de informe. Ese proyecto de informe, Pepe, mereció de parte nuestra una serie de comentarios, poco más de 180 comentarios, que finalmente la comisión los ha recogido en gran medida y los ha introducido en la versión final que se conoció el día de ayer. El informe, te lo voy a decir en términos personales, no me deja del todo satisfecho. Hubiésemos querido que algunas precisiones también sean consignadas, pero bueno, es el informe que tenemos. Este es el informe que tenemos. Dios mío. Estamos dialogando con el representante permanente de Perú ante la Ahora Organización de sí. Estados Americanos, el embajador Gustavo Adriancén. Usted nos decía que enviaron un informe preliminar, ustedes han planteado un conjunto de consideraciones, ¿no? ¿Fueron tomadas en su mayoría o también fueron descartadas algunas? Gracias, Pepe, gracias. Disculpen por favor la interrupción. En la gran mayoría de los casos, las consideraciones del Estado peruano al proyecto de informe fueron recogidas en este documento final que conocimos el día de ayer. Te voy a decir algo, Pepe. Por ejemplo, nos deja satisfechos que de manera enfática la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya reconocido, primero, que efectivamente el 7 de diciembre hubo un quebrantamiento al orden constitucional por parte del expresidente Castillo. En segundo lugar, nos deja satisfechos que la comisión haya reconocido que el Congreso de la República aplicó el mecanismo constitucional de vacancia que finalmente condujo a la sucesión constitucional de la presidenta Dina Boluarte. Otra de las cosas destacables del informe, Pepe, es que reconoce que el Perú tiene un marco jurídico que establece el derecho fundamental a la protesta social pacífica. Pero al mismo tiempo, la Comisión advierte que en el marco de las protestas sociales pacíficas hubieron actos de violencia que no están amparados por este derecho a la protesta social pacífica y que esos actos de violencia generaron, por ejemplo, bloqueo de carreteras, que finalmente condujeron a la muerte de varios ciudadanos peruanos y peruanas porque no pudieron transitar las ambulancias para llegar a los centros de salud. Por otro lado, también se ha advertido en el propio informe que actos de violencia fueron los que se dirigieron en contra de las instituciones públicas, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Actos de violencia también fueron los que se registraron en contra de los comercios privados,
comercios que fueron vandalizados, apedreados, saqueados, etcétera. Todos estos actos violentos no los reconoce, no los legitima, no los admite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos dice que están fuera del derecho fundamental a la protesta. Hay algunos otros aspectos en los que podríamos hacer algunas críticas. José, por ejemplo, no entendemos la referencia que hacen a la minería extractiva y ese tufillo que dejan como que si el Perú, país minero ancestralmente, estaría llevando una mala práctica con la minería y que esta podría ser causante de las protestas y una justificación a todo lo que ocurre. Nos parece absolutamente impertinente porque yo no encuentro la ligazón entre un suceso básicamente económico, productivo, con un hecho como el que estamos viendo de vandalización y ensombrecimiento de una legítima protesta social. En todo caso, hay varios aspectos que resultan criticables de la, del informe, pero es el informe que tenemos, es el informe al que le tenemos que salir enfrente y es el informe que el Estado peruano responsablemente, como un Estado democrático, respetuoso de sus obligaciones internacionales, va a leer detalladamente, va a analizar con calma y va inmediatamente, de manera sectorial, ver qué recomendaciones contenidas en el informe son viables de ejecutar y luego implementaremos un mecanismo para que esto opere, ¿no? Ahora, el otro tema que está en cuestión de este informe es que estuvo poco tiempo la comisión como para tener un informe general de la situación en nuestro país. Usted ha dicho que estas afirmaciones categóricas un poco están alejadas a la realidad que se vivió en el país. ¿Qué aspectos no se tomaron en consideración en esta visita? Mira, Pepe, una visita in loco, ese es el nombre, in loco, es decir, en el lugar, en la locación, ¿Ya? es por su naturaleza breve y por eso es que el Estado peruano observó en la primera versión del informe, en el proyecto de informe, que se utilice la afirmación, el categórico, el imperativo, cuando se referían a las presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudieron haberse producido en Ayacucho y en Juliaca. Nos llamó la atención que en la primera versión estén contenidas estas afirmaciones, puesto que, como tú comprenderás, en unos 3 días de visita es imposible que tú te formes un juicio absoluto de lo ocurrido y que puedas decir enfáticamente aquí se ha cometido un delito. ¿Qué es lo que logramos nosotros con nuestros comentarios? Indicarles que se trataban de presunciones y que debían ser investigadas. En esta versión final, cuando se revisan los parágrafos 290 y 291, se puede apreciar con claridad que ya se utiliza el condicional, José. Podrían constituir actos que configuren ejecuciones extrajudiciales que deberían ser investigados. Hablan de masacre también. Y efectivamente, y el término de masacre, Pepe, yo lo vengo repitiendo ya en las entrevistas que doy. Pepe, cuando uno habla de masacre en el Perú, la memoria colectiva nos traslada inmediatamente a aquellas horrendas atrocidades que cometían los delincuentes de Sendero Luminoso, cuando arrasaban pueblos completos. Esa para nosotros es la idea de una masacre. Pero en la esfera internacional, Pepe, se entiende por masacre aquel suceso en el que se producen más de 2 muertos. En consecuencia, eh, el solo uso de los términos tiene que ser muy cuidadoso, muy detallado. Nosotros lo advertimos. Sin embargo, se nos dio esta explicación y nuevamente hemos conseguido, José, que se hable de podría configurar masacre, hechos que deberían ser investigados. Entonces, por allí quiero que eh, podamos comunicar a la población en general que en este informe no se está afirmando que hayan existido ejecuciones judiciales, no se está afirmando que hayan existido masacres, y lo que dice el informe es que estos sucesos podrían haberse producido y que deben ser investigados
como en efecto están siendo investigados ahora, José, por un equipo especial del Ministerio Público integrado por fiscales especializados en materia de derechos humanos. Finalmente, tomando en cuenta lo que usted nos decía inicialmente, que se plantearon una serie de consideraciones, una serie de observaciones al documento inicial presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos términos condicionales de una u otra manera, o sea, ¿eso qué significa, embajador Arancén? ¿Que el informe inicial era mucho más duro? Ah, puedes estar totalmente seguro, José, totalmente seguro. El informe inicial tenía un lenguaje imperativo, ¿no? O acusatorio, diría yo, y hemos conseguido, el Perú ha presentado más de 180 observaciones, José, en 2 documentos que consecutivamente fueron remitidos a la Comisión Interamericana. Afortunadamente, lo reitero, afortunadamente, la Comisión ha comprendido las explicaciones que se le han brindado, los documentos que se les han ofrecido y ha modificado sustancialmente el lenguaje, sobre todo del respecto del contenido del proyecto que inicialmente se circuló. Sí, eso ha sido un logro, sin duda. Embajador Arancén, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, como siempre. Querido Pepe, muy buenos días. Que todo vaya muy bien. Hasta Buen luego. día. Conversábamos desde Washington, D.C., Estados Unidos, con el representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos, el embajador Gustavo Arancén. RCR, la red que comunica y une al Perú.